para llenarlo todo. El que descendió. Subió para llenarlo todo. Pero en el versículo 11 dice algo que nos tiene que llamar la atención y analizarlo un momento, mis hermanos, para poder comprender si existen verdaderamente hoy en día apóstoles o no existen. El 11. Y él mismo, ¿hablando de quién? Hablando de Cristo. Y él mismo, Cristo, constituyó, ¿qué cosa? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El detalle es lo siguiente. ¿Quién constituyó apóstoles? El Señor Jesús. Y Él mismo. Él no mandó a nadie. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Él mismo. Amén, hermanos. Entonces, no es que yo hoy en día quiera tener apóstoles y le llame a alguien, a algún hermano, y le diga, hermano, venga para acá, y le voy a dar el título de apóstol, le voy a constituir apóstol. Ahora usted, a partir de aquí en adelante, usted será apóstol. Yo no tengo la autoridad, ni tengo el poder para autorizar. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros, ¿qué es lo que dice? Maestros. Entonces, eso es lo que hay que entender, mis hermanos, que Él mismo constituyó todo esto. ¿Por qué? Porque había un propósito, mis hermanos. Y ese propósito del Señor ha sido de alguna manera grande para cada uno de nosotros. ¿Cuánto creen que el propósito de Dios ha sido grande para cada uno de nosotros? A ver, ¿cuántos creen que el propósito de Dios ha sido grande para cada uno de nosotros? Amén, hermano, eso fue grande. El detalle es lo siguiente. Quiero que analicemos esto, mis hermanos. Yo creo que hasta aquí no hay ningún problema. Primera de Corintios 14, 20. Mire lo que dice. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. La palabra del Señor nos expresa lo siguiente. Gloria al Señor. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y se la vuelvo a leer, mis hermanos. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Al niño se le puede llevar por doquier, porque usted lo agarra y lo lleva, mis hermanos, al niño. Pero ya a una persona mayor usted ya no se le puede llevar, porque ya la persona mayor tiene peso, tiene fuerza y de alguna manera tiene defensa, pero un niño no tiene defensa. Hay dos cosas. ¿Qué es lo que el Señor dice? No sean como niños, para que no se dejen llevar por doquier, pero sean como niños en la malicia. Es decir, el niño cuando se enoja con su amigo, ¿qué es lo que hace el niño? Al momento de enojarse o al terminar todo eso, se abuena, va y lo abraza a su amigo. Y como si nada sigue jugando, porque es niño. No seas como niño que te dejes llevar por doquier, sino seas como, ¿qué dice? Como niños en la malicia. Hermano, es el niño quien cree a todo lo que se le dice. Es el niño quien cree todo. Es el niño cuando hay alguien que aparece y dice, yo soy ahora apóstol. Es el niño quien cree y dice, allá hay un apóstol, vayámonos por allá. Es el niño. Pero la palabra del Señor dice, seamos maduros en el Señor. Pregunto yo en esta hora, ¿cuántos maduros hay?
¿Cuántos maduros hay en la iglesia del Señor? Bueno, entonces, a ver los maduros, una alabanza a Dios. Seamos maduros, mis hermanos. No se deje llevar y no caiga en el cuento de los fraudulentos, haciéndose pasar por apóstoles sin tener la misma autorización, mis hermanos. Gloria al Señor Jesús. Segunda de Timoteo 4:3-4 nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a dónde? A la fábula. Y apartarán, dice, de la verdad su oído y se volverán ¿a dónde? A la fábula. ¿Qué es la fábula? La fábula es una historia que no es real, sino que es falso. Por eso existe, mi hermano, acerca de los cuentos de fábula. Porque son historietas que el corderito, que el león, que el burrito, entre otras cosas. Es una fábula, es una historia. Pero pregunto yo en esta hora, ¿cuántos creen que esto es palabra de Dios? ¿Y cuántos creen que esto no es una fábula? Porque no es una fábula, es una historia, sí, pero no es una fábula. No es un invento humano. Esto no es, mis hermanos, que se pueda decir muchas cosas. Esto es verdad. Porque la ciencia lo ha plasmado, los descubrimientos, la arqueología, mis hermanos, han hallado restos de los acontecimientos bíblicos porque es verdad. Eso demuestra la veracidad de la palabra del Señor y que no es una fábula, porque no lo es, mis hermanos. Amén. Entonces, apartarán de la verdad, ¿quiénes? Los que tendrán comezón de oír. Ellos se apartarán de la verdad porque tendrán comezón de oír y se irán a las fábulas, a los cuentos baratos, a las historias baratas. Por eso yo le decía a mis hermanos que es fácil creer. Mire, imagínense, cuando hay alguien que viene y dice, tengo una nueva revelación para usted. ¡Wow! Revelación. Eso me llama la atención. Y la gente ahí como que le presta atención y el oído como que les cuesta y se está apartando de la verdad. Todas las revelaciones dentro del parámetro de la palabra del Señor ya están dadas y ya están hechas. Y cualquiera que hubiere otra revelación, debe haber un testigo. Tiene que haber un testigo, pero no hay testigo. Por eso es que los que hoy en día aparecen dicen, no, es que Dios me dijo ahora que predique. Bueno, eso está bien. Pero también Dios me dijo que ahora yo soy apóstol. Y como apóstol voy predicando la palabra del Señor. Entonces, no. Eso es un cuento barato. Eso es una historia de fábula. Pero lo cierto es que el hombre le entra un comezón de oír y comienza a creer a la mentira y deja de amar la verdad. No podemos dejar la verdad por amar la mentira. Hay una sola verdad y permanezcamos, mis hermanos, en esa sola verdad. Hebreos 5:11-14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, miren lo que dice, porque ya debiendo ser maestros, porque ya el tiempo ha pasado. Tu vida cristiana ya empezó hace mucho tiempo atrás, ya tú tienes que ser maestro. Pero sigues como niño ahí, y pastor allá me dijo que me quiere declarar eso. No. Ya debes ser maestro. Gloria al Señor. Amén. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar, dice el apóstol Pablo a los hebreos. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche? Pregunto yo, ¿los maduros tienen necesidad de leche? ¿O son los inmaduros que tienen necesidad de leche?
¿Quiénes tienen necesidad de leche? ¿Quiénes tienen necesidad de leche? Usted ya tiene que dejar la leche del biberón a un lado. Usted tiene que ser maduro. Usted tiene que aprender a comer comida sólida en el Señor. Usted ya no puede seguir, mi hermano, tomando ahí el tetín, mis hermanos. No, no, no. Eso ya pasó. Usted ya debe ser maestro por el recorrido de la iglesia. Debe crecer en la cosa del Señor. Pero hay hermanos que todavía siguen tomando ¿cómo lo llaman? El biberón, ¿no? Y hermano, después de tantos años en la iglesia, yo le pregunto a usted en esta hora, ¿le sigue siendo rico el biberón? ¿Qué diría usted? A ver, hermano, ¿le sigue siendo rico el biberón o no? Sí, ¿no? Mire, si usted se da cuenta, al niño que nace, la madre le da el pecho y el niño está ahí chupando. Pero ya cuando el niño, porque eso es normal, ¿cierto? Pero ya cuando el niño crece, 5 años, 6 años, póngale, hermano, a ver, dele. Bácala. ¿Cierto que sí, hermano? ¿Eso es verdad o no, mis hermanos? Eso es verdad. Hermano, usted ya tiene que dejar de ser niño. Usted ya no puede estar tomando ahí mi hermano, el biberón, la tetina. Ya déjelo eso. Ya usted tiene que aprender a comer comida sólida en el Señor. ¿Y cómo va a comenzar a comer comida sólida? Esforzándose, aprendiendo a digerir, mi hermano, y a discernir las cosas. Porque el que he llevado por doquier, con estos predicadores de hoy en día, bueno, ese sigue con el biberón. Por eso se deja llevar. Pero ya el maduro sale en defensa de la palabra del Señor. Ya el maduro, mis hermanos, defiende la fe. Ya el maduro guarda la fe. Ya el maduro, mis hermanos, comienza a trabajar como maduro. Pero en cambio el otro, ¿a cuánto les ha pasado y cuántos han escuchado que a veces se ve, hermanos, que quizá le dicen a usted, hermano, ¿qué hago? ¿Me invitaron para allá? ¿Voy o no voy? ¿Qué hago, hermano? Y optan a algunos hasta por ir. Hermano, debemos ser ya maduros en la cosa del Señor. Una alabanza a Dios. Una alabanza a Dios. Tenemos nosotros que desmascarar, mis hermanos, a estos falsos apóstoles. Porque de alguna manera ese es un mandato de parte del Señor, el poderlo desmascarar. Pero para eso necesitamos herramientas. Por eso que cuando leemos Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen. Porque nadie les da ese título. A los que dicen ser apóstoles. A los que dicen ser apóstoles. ¿Y qué es lo que continúa diciendo? Y no lo son. Y lo has hallado a ellos. Y lo has hallado, dice a ellos, mentirosos. Hermano, cuando uno es maduro en la cosa del Señor, y cuando ya uno comienza a comer comida sólida, uno lo ve a ellos, y uno le dice, bueno, estos son mentirosos, estos son fraudulentos, estos son estafadores. Yo le hago otra pregunta, hermanos. Cuando alguien llega a casa y le toca y le dice, yo soy tu tío, ¿el niño le cree o no le cree? ¿Quién está más propenso en creer todo eso? El niño. El niño está más propenso en creer eso. Pero ya un adulto, mis hermanos, ya un adulto ya no está propenso. Porque ya es maduro en la cosa del Señor. Ya es maduro. Entonces, el maduro, el que es maduro y el que aprendió a comer comida sólida, él, mis hermanos, tendrá las herramientas necesarias para poder desenmascarar, mis hermanos, a estos hombres que hoy en día dicen ser apóstoles y no lo son.
Porque si tú sigues con el tetín, mis hermanos, te será lo mismo. Cualquier comida te será lo mismo. Mirarás por allá un predicador, sí, sí. Y es algo doloroso a veces que ver dentro de la iglesia, hermanos, compartiendo mensajes que no son de aquellos que no son de la fe. Y lo comparten. Lo llevan a los grupos. Lo comparten para... No, mi hermano, estás con el tetín. Estás tomando biberón. Tienes que aprender a compartir lo que es de la fe. Ese mensaje tienes que aprender a compartir. Y no cualquiera. Yo vi hermanos que comparten, por ejemplo, de varios predicadores hoy en día. De Carlos Rivas, hay muchos que son fanáticos. Y lo comparten. Pero mi hermano, uno analiza realmente a aquel hombre, es un hombre muy, muy suelto en la boca. Y demasiado suelto en la boca. Y usted, a veces compartiéndolo, mis hermanos. No. Por eso que el que es maduro sabrá discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y el que es maduro, le dije hace un momento, él tendrá las herramientas necesarias para poder hallar las mentiras de ellos. Y el que no, mis hermanos, y el que no, él caerá ¿en dónde? En el error. Y que Dios nos ayude, mis hermanos. Una alabanza a Dios. Más fuerte, le decimos al Señor. Gloria a nuestro Dios. Tenemos que, hemos dicho, desmascarar, porque esto es, mi hermano, necesario. La teoría o la expresión de la palabra apóstol, ese título que hoy en día se ha hecho muy famoso y muy común en nuestros días. Esta palabra apóstol, mis hermanos, comenzó a saltar en el segundo siglo, del año 170 al año 200 después de Cristo, entre los gnósticos, donde ellos decían que el apostolado pasó a ellos. Es decir, aproximadamente unos 120 años después, a ver, el último apóstol que murió fue Juan el Bautista en el año 95 después de Cristo, que vendría a equivaler, mis hermanos, a unos 90 años después de la muerte del último apóstol. Es decir, aparecen los gnósticos en el segundo siglo diciendo, a nosotros fue pasado ahora el apostolado. Hermano, el apostolado no es una sucesión. No es que hoy la tengo y mañana te la doy. No es de esa manera. Ahora, en el caso del católico, ellos decían que su iglesia fue formada por un apóstol, que era Pedro, que también comenzó, mis hermanos, a surgir en aquellos siglos. Y siendo más preciso, en el tercer siglo, comenzó, mi hermano, esta creencia, esta teoría de que el apostolado, mis hermanos, también había llegado a ellos, pero de esa manera. Punto número 1. Bíblicamente, hay 12 apóstoles que fueron escogidos directamente por parte del Señor, según San Mateo 10:2 al 6. Dice, los nombres de los 12 apóstoles, no dice 13, ni 14, ni 15. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo. Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananista. Y Judas Iscariote, el que también le entregó, ¿a quién? A Jesús. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentil no vayáis y en ciudades samaritanas no entráis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A cuántos el Señor había escogido, mis hermanos, apóstoles? 12. Por eso me agrada, mi hermano, cuando leemos el 2, dice, los nombres de los 12 apóstoles son. Eso es una expresión, mi hermano, que tiene que quedarnos en la mente. Los nombres de los 12 apóstoles son.
No dice los nombres de los 13, 15, 20 y de los que van a venir después son. No, los nombres de los 12 apóstoles son. Y ahí comienza a dar y a poner una identidad de aquellos nombres de los 12 apóstoles. Una alabanza a Dios. De estos 12 apóstoles que el Señor había escogido, uno le salió chueco al Señor. Y bien chueco. Ese chueco, mi hermano, se llamaba Judas Iscariote. Él es el que le entregó al Señor. Por eso que de los 12 salió uno chueco. Mira lo que dice en el Evangelio según San Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, uno de los 12, ¿de quién? De los apóstoles, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle ¿a quién? Para entregarle a Jesús. ¿Quién buscaba la oportunidad? Judas, el traicionero, el traidor. Buscaba la forma. Uno de los 12 apóstoles buscó la forma de cómo entregarle a su maestro. Y luego de entregarle a su maestro, cuando ya leemos el 27:5, mire lo que dice, 27:5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y ¿qué hizo Judas Iscariote? Después de entregarle, después de venderle al Señor por 30 piezas de plata. Fue y se ahorcó. Entonces eran 12 que el Señor había escogido. Pero ya uno, mi hermano, el traicionero, el traidor, se había ahorcado. Y de los 12 ya quedaron ¿cuántos? 11. 11. El Señor escogió 12, pero de los 12 quedó 11. Porque uno, mi hermano, ya se había quitado la vida. El que comete este tipo de pecado, mis hermanos, porque es un pecado, ¿qué perdón va a tener el día de mañana? ¿Qué esperanza va a tener? Todo aquel que se suicida, mis hermanos, ¿qué esperanza va a tener el día de mañana? No tiene ninguna esperanza, porque ya está condenado y ya está apartado. Por decirlo, ya está sentenciado, mi hermano, ¿para qué? Para un juicio venidero. Eso es lo que está establecido en la palabra del Señor. Pero bueno, sigamos. Le decimos al Señor: a ver, una alabanza a nuestro Dios. Y ahora vamos a ver, mis hermanos, quién era el sucesor de Judas. Porque ya habían quedado 11. Eran 12, pero ya ahora quedaron 11. Cuando ya el Señor, mi hermano, llega a resucitar, entonces pasa algo y sucede algo extraordinario. Pero para poder entender todo este acontecimiento hay que leer la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 26. Gloria al Señor Jesús. Miren lo que dice, mis hermanos. Usted en casa lo puede leer del 12 en adelante, pero vamos a leer el 24 a 26 para poder tener un poco más claro, mi hermano, esta lectura. 1:24. Llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y, ¿qué cosa dice? Y apostolado. Judas se ahorcó, fue y se quitó la vida, quedó una vacancia. Quedó un vacante, mis hermanos. Un apostolado quedó. Entonces, ¿qué es lo que hacen los restos de los apóstoles? Los 11 convocan a una reunión. Llaman a una reunión. Y en esa reunión ellos, mis hermanos, dicen: bueno, como que no podemos estar 11. Necesariamente tenemos que ser 12. Porque el Señor de esa manera lo ha designado. Por eso que cuando ya ellos hacen la oración, me agrada la expresión cuando dice: tú, Señor,
que conoce los corazones de todos, es decir, de todos, conoce los corazones de los candidatos para ser apóstoles. Conoce, Señor, muestra cuál de estos dos tú has escogido. Ni siquiera ellos habían escogido. Muéstranos tú cuál de ellos tú has escogido. ¿Me debo entender, hermanos? ¿Cuál el Señor había escogido? Y el 25, ahí está del por qué se le da el apostolado, mi hermano, a este varón. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, porque el apostolado era un ministerio. Y hemos leído a un principio, hay 5 ministerios y dentro de los 5 ministerios, uno es el apostolado. ¿También, hermanos? A unos el Señor constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Entonces, aquí están hablando de ese ministerio del apóstol. ¿Cuál, Señor, has escogido tú para que cumpla o ejerza este ministerio y apostolado de que ya cayó Judas? Están aclarando, ya cayó Judas. Ya terminó él, ya abandonó este barco. Pero hay algo más que dice, por transgresión para irse a su propio lugar. El 26. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado Matías ¿con quiénes? Con los 11 apóstoles. Entonces eran 11, pero ya con esta elección que hicieron con la ayuda del Señor y la dirección de nuestro Dios Todopoderoso, volvieron a ser 12 apóstoles. No porque ellos hayan querido, porque si ellos hubieran querido, mi hermano, de determinar una decisión, ellos han dicho, bueno, sé tú y punto. Sino que ellos se lo presentaron a su maestro y dijeron, Señor, tú conoces quién va a cumplir este ministerio y quién va a cumplir este apostolado. Escoge, Señor. Tú, como nos has escogido a nosotros, a los 11, escoge, Señor, tú. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Wow, sigamos. Entonces allí vemos, mis hermanos, el sucesor de Judas Iscariotes que viene a ser Matías. Ya no eran 11, sino pasan a ser 12. Requisito, mis hermanos, para ser un apóstol. Si usted quiere ser apóstol y usted dice hoy en día, bueno, pastor, yo quiero ser un apóstol, me gusta ese título de apostolado. Me gusta tener ese título de apóstol. Yo quiero ese título de apóstol. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son los requisitos que yo debo cumplirla? Porque hay que cumplir ciertos requisitos, mis hermanos. Para ser gerente hay que cumplir ciertos requisitos. Para ser presidente de un país es necesario cumplir ciertos requisitos. Para que alguien sea tus hijos, es necesario que ese alguien cumpla los requisitos. No cualquiera, mis hermanos. Entonces, necesitamos saber los requisitos. Primer requisito, haber visto a Cristo. ¿Cuántos lo vieron a Cristo, mis hermanos? ¿Habrá alguien esta noche que le vio a Cristo? Ah, bueno, entonces está descartado. Usted no puede ser apóstol, porque no cumple uno de los requisitos. Está descartado. Miren lo que dice, pero quiero darle un soporte en la palabra del Señor, mis hermanos. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 9, versículo 19. Miren lo que dice mi hermano, el apóstol Pablo. Primera Corintios 9, 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar. ¿Qué es lo que dice? ¿A quiénes? ¿A quiénes dice? A mayor número. Pero miren mis hermanos. A ver, vamos a leerla. Vamos a leer el 1. ¿No soy yo apóstol? 9:1. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿No soy apóstol? La pregunta. ¿No soy libre? ¿Acaso yo no vi al Señor? Pregunto yo, ¿lo vio mi hermano o no lo vio? ¿Pablo lo vio o no lo vio, mis hermanos? Lo vio. ¿Cuándo lo vio mi hermano?
Cuando él va camino a Damasco, una luz resplandeciente, el capítulo 9 del libro de Hechos, una luz resplandeciente que le da, mi hermano, a él, le golpea y le hace caer. Y él vio, mis hermanos, allí. ¿Quién eres, Señor? A esa luz. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y aquel hombre no tuvo, mi hermano, no tuvo más que hacer sino caer a tierra, postrarse y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque eso fue, mi hermano. Él le vio al Señor. Él fue uno de los últimos, por decir, uno de los últimos varones que tuvo ese gran privilegio de verla al Señor. Pero lo que hoy en día existe, nadie lo vio. Nadie, mi hermano. Si hoy en día aparece alguien y dice, yo soy apóstol, oiga, venga para acá. Usted dice, ¿ser apóstol? Sí, yo soy apóstol. 20 años. Ah, bueno, 20 años. ¿Y en esos 20 años usted le vio al Señor? No. ¿Y entonces quién le dio el título? Porque debe cumplir, mi hermano, ese requisito de haberle visto al Señor. 1, 2. De ser escogido de manera directa por parte del Señor. ¿Le vio al Señor? No lo vio. Ya, bueno, hagamos pasar por esa. O hagamos pasar esa. ¿El Señor le escogió a usted? ¿Dónde está en la Biblia que aparece su nombre que el Señor le escogió a usted? No, es que no está en la Biblia, es que es una revelación, es que una visión tuve. No, eso es cuento barato, es una fábula. Eres un fraudulento, eres un mentiroso. Me estás contando algo que no está en la palabra del Señor. Porque tú no fuiste escogido por parte del Señor. El Señor escogió 12, uno le falló y el mismo Señor escogió al sucesor de Judas. Nadie escogió sino el mismo Señor. Entonces tampoco cumple, mis hermanos. Tercero, miren lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43. Hechos 2, 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? ¿Por quiénes, mis hermanos? Pero bueno, hermano, a ver, acompáñenme en la lectura. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No por cualquiera, sino por los apóstoles. ¿Qué hacían ellos? Maravillas y señales. Eso es lo que ellos hacían. Bueno, tú dices que eres apóstol del Señor. Ay, muéstrame qué maravillas has hecho. ¿Cuántos muertos has resucitado? ¿Qué milagro hiciste? ¿Dónde está la señal? No, es que... No, entonces tú eres un mentiroso. Entonces ahí queda al descubierto porque no son verdaderos apóstoles, mi hermano, de parte del Señor. Pareciera que hoy en día la gente prefiere opta, mi hermano, por el título de apóstol porque cree que es mejor que pastor. Pero sin embargo, mis hermanos, es mejor ser pastor que apóstol. Porque pastor es el que cuida, el que vela. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas más que a esto? Sí, Señor, te amo. Tú lo sabes, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Y entonces allí pasa algo, mis hermanos. ¿Qué es lo que pasa? El Señor le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. Dices que me amas, entonces pastorea mi oveja. Pastorea mi rebaño. ¿Me amas? Sí, Señor, pastoreas. Dale comida, dale alimento. El Señor no le dice bueno, entonces ahora no le da ese título, mis hermanos, sino le da el título de pastorea mis ovejas. Una alabanza al Señor. Cuando encontramos, mis hermanos, y llegamos al punto del apóstol Pablo, porque también él fue apóstol, por si acaso. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Quién le escogió a él? A Saulo de Tarso, ¿quién le escogió? El mismo Señor. Por eso está en el 15.
El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Gloria al Señor y de los hijos de Israel. Y donde hemos leído Hebreo dice, no soy apóstol, no he visto al Señor. Entonces, en el caso de Pablo, él fue, mi hermano, apóstol para el mundo gentil. Él fue el único apóstol extra que fue encargado en dejar los fundamentos y la simiente al mundo gentil, a diferencia de los otros. Por eso que en el libro de Hechos aparecen las obras misioneras del apóstol Pablo. Misiones, se va para Italia, se va para varias partes, mi hermano, se va. Comienza a hacer un llamado. Hemos leído, ¿no? En Romanos 1:1. Mire lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio. Su llamado, él lo recibió de manera directa por parte del Señor. Eso es lo que aconteció en el apóstol Pablo. Quiero enfatizar algo, mis hermanos, porque el tiempo se nos va. Hoy en día no existe apóstol. No existe. Si hay alguien que dice ser apóstol, es un mentiroso, porque no existe. El título de apóstol ya no está vigente. Porque el apóstol era el encargado de dejar fundamento. Y el fundamento ya está hecho. Amén, hermanos. Edificados sobre quién? Efesios 2:20, 21-22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? De los 12. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermano, si yo digo hoy, hermano, yo soy apóstol ahora, la pregunta es, ¿qué fundamento voy a dejar? ¿Qué fundamento voy a dejar? Si todos los fundamentos ya está establecido. Si la simiente ya está dada, ya fue dejada, ¿qué voy a dejar? ¿Qué fundamento hoy voy a traer? Y lo que yo traiga será extraño. Será totalmente extraño. Por eso que lo que aparecen hoy en día aparecen con cosas extrañas. Y muy extrañas, mis hermanos. No, el fundamento ya está hecho. Por eso que en el caso de los apóstoles, ellos tenían una misión y un trabajo específico, mis hermanos, de dejar fundamento. Y el fundamento lo establecieron. El fundamento lo dejaron dando su vida, lo establecieron, lo dejaron, mis hermanos. Y es eso lo que se predica y se habla hasta el día de hoy. No otro fundamento, ese fundamento que se dejó. ¿Y cuántos, mis hermanos, conocieron ese fundamento? ¿Cuántos conocieron ese fundamento? Bueno, creo que le cuesta creer. ¿Cuántos conocieron ya ese fundamento? ¿Y cuántos ya se edificaron sobre ese fundamento? Porque no hay otro fundamento, mis hermanos. Amén, hermanos. Miren, si hay alguien que dice, yo soy apóstol hoy en día, quiero que me entienda esto. ¿Existen hoy en día apóstoles o no existen? ¿Está vigente o no está vigente? Hoy en día no existe. Y no está vigente. Porque todos murieron. Todos murieron. Pero bíblicamente, según la palabra del Señor, hay un apóstol, mis hermanos, que habla y perdura hasta el día de hoy. Y va a perdurar hasta el final de los tiempos. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, mire lo que dice, mis hermanos, preste esa atención. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo
Jesús. Él es y será el único apóstol vigente. Aunque no me digan amén. Pero Él es el único apóstol que está perdurando hasta el día de hoy. Porque Él no conoció muerte, aunque la muerte lo experimentó, pero no se quedó allí, a diferencia de los otros apóstoles. Él es el que perdura, mi hermano. Por eso me agrada y me llena de gozo esta expresión. Por tanto, hermanos santos, ¿cuántos santos hay en esta noche? Participantes del llamamiento celestial. ¿Cuántos están participando del llamamiento celestial? A ver, ¿cuántos están participando del llamamiento celestial? Esto es para usted. Considerad, mire, qué hermoso, ¿no? Considerad. Considerad, dice la palabra del Señor, al apóstol y sumo sacerdote, quien de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Él es el único apóstol que está vigente hasta el día de hoy. El título lo sigue teniendo, no ha cambiado el título para él, mis hermanos. Él es y será el único apóstol, mis hermanos, que hasta el día de hoy está vivo. ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? Si hay alguien que le aparece y le dice a usted, pastor, yo soy apóstol. No, tú no eres apóstol. Porque tú vas a morir el día de mañana. Pero hay uno que está vivo. Hay un apóstol que está vivo y es Cristo Jesús, mis hermanos. Considera eso y analiza eso. Eso nos tiene que llenar de gozo y de alegría a cada uno de nosotros, mis hermanos. Dicho de otro modo, ¿existen apóstoles en el día de hoy? No existen. El único vigente es Cristo Jesús, como el verdadero apóstol, mis hermanos. Amén. Una alabanza a Dios. Pónganse de pie, mis hermanos. El tiempo ha pasado. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. ¿Cuántos pudieron, mis hermanos, captar el mensaje? Bueno, esto está grave. ¿Cuántos pudieron captar el mensaje? Amén, hermanos. Así que si yo aparezco el día de mañana diciéndole a usted, hermano, aquí yo soy un nuevo apóstol del Señor, una revelación, una noche, sentí que algo me tocaba y era mi esposa que me tocaba, sentí algo que me tocaba y ahora me dijo que yo soy apóstol. No, mi hermano, no me crea, porque seré mentiroso, fraudulento, estafador, engañador. Gloria al Señor. Póngase de pie en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a orar. Y que todo esto nos ayude, mis hermanos, a cada uno de nosotros a poder ampliar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento en las cosas del Señor. Que Dios tenga misericordia. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la Gloria. Oh Padre eterno, mi Dios. Solo tú eres el único y soberano. No existe más. Tú eres el único, Señor, y no hay más. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en